Y también estos archivos son archivos de texto que tienen una estructura ya definida. La estructura es la siguiente. Todos los archivos de la TCP/IP tienen un encabezado que son 5 líneas. Estas 5 líneas nos dan información del problema. Fíjense. Y después de esas 5 líneas ya viene la información de los puntos, de los nodos del grafo, donde se tiene que encontrar la ruta del agente viajero, ¿sí? Es decir, que pase por todos los nodos una sola vez y que regrese al nodo inicial, ¿sí? Así es la información, más o menos como la ven ustedes, ¿sí? Entonces, esta línea es como la bandera donde indica a partir de aquí vienen las coordenadas, ¿sí? Y están más o menos, esta es una forma, ¿sí? Bien, el tipo de problema. Normalmente nosotros ahorita vamos a estar trabajando con este tipo, TCP, que es el agente viajero, pero la TCP/IP tiene otros tipos de problemas. Por ejemplo, tiene este que es Asymmetric TCP, o sea, este. Aquí nosotros estamos considerando en el problema TCP normal que el costo de ir del punto A al punto B es el mismo de ir del punto B al punto A, o sea, no hay problema, ¿sí? Pero este no, el costo varía en el sentido del viaje, ¿sí? Entonces, por eso existen este otro formato. Y esos son otros problemas, este es de ciclos hamiltonianos, ¿sí? Que pues, tal vez ustedes en la materia de estructura de datos por ahí se los comentaron. Y este es un problema, ¿sí? Eh, que es una derivación de agente viajero, se llama ruteo de vehículos. La diferencia del problema de ruteo de vehículos con el agente viajero es que el ruteo de vehículos tiene más de un agente, ¿sí? O sea, tiene un punto que se le llama el inicio, normalmente se le llama el depósito, el punto inicial, y ese es fijo, y de ahí salen los agentes para visitar las ciudades. Entonces, este problema es determinar la ruta de todos los agentes que visiten las ciudades una sola vez, pero que solamente un agente visite la ciudad, o sea, no porque sean dos van a visitar la ciudad 2 veces, ¿verdad? Esto se parece a los repartos de las empresas distribuidoras, ¿no? De la Coca-Cola, de FedEx, etcétera, que tiene varios autos, varios camiones que salen a repartir, entonces tienen zonas. Entonces, el problema de ruteo de vehículos modela ese tipo de asuntos, ¿sí? Y así, entonces, el TCP/IP tiene 6 clases de problemas, ¿sí? Y eh, en el encabezado, cuando leemos la dimensión, pues nos está diciendo cuántos nodos son los que voy a trabajar. Este es un comentario y ese es el nombre, nada más, sí, son. Y el último también es importante. ¿Cómo mido el costo de ir de un nodo a otro? Aquí nos está diciendo que es la distancia euclidiana en 2 dimensiones, ¿sí? O sea, solamente es X y Y, es lo que me está diciendo aquí. Pero aquí podemos tener todas estas formas. Si es explícita, después de las coordenadas yo pongo el costo. Necesitaríamos una sección, perdón, para establecer el costo entre nodos. Está explícita. Yo puedo utilizar distancia euclidiana en 2D o en 3D si tengo la coordenada Z. Y acuérdense que hay otras formas de calcular la distancia. La euclidiana es la clásica, pero yo puedo obtener el max 2D, significa la máxima distancia entre X y Y. Y man es la distancia Manhattan, es la distancia del taxista, también se le dice, que va por esquinas. Es la suma de la diferencia de X y la diferencia de Y. Y así, aquí hay otras distancias, estos son para coordenadas geográficas, ¿verdad? Y hay otros más, que ahí están, ¿sí? Entonces, todas estas se pueden calcular. Bien, la TCP/IP también está en internet, aquí está. Esta es la liga, ¿sí? De la TCP/IP. Y entonces aquí vienen que ya están en formatos XML, aquí están
el problema del agente viajero simétrico. Aquí están los datos, los pueden bajar, que yo ya los bajé, del ciclo hamiltoniano, del problema del agente asimétrico, perdón, del problema de ordenamiento secuencial, del problema de grupeo de vehículos con capacidad y así. Entonces aquí están. Este es el lugar donde están los, los datos. Aquí hay varios, miren. Están todos, o están separados. Y también nos dice que cuáles son las mejores soluciones conocidas. Por ejemplo, para el problema, este es el problema A280, es el nombre del problema. Este es el valor más pequeño, ¿sí? Como esta librería, la TCP/Lib, se publicó en 1995, me parece, ¿sí? Entonces, de ese tiempo acá, pues obviamente que se han propuesto muchos algoritmos para resolverlo y por eso ya se tienen aquí valores interesantes. Entonces, si yo propongo un algoritmo, pues yo lo voy a comparar contra este valor, ¿verdad? ¿Sí? Ese es básicamente, y ahí hay ya muchos. Y si sale uno mejor, bueno, pues entonces les aviso a estos señores de aquí, de esta página, y ya aquí van a poner a los alumnos del tecnológico encontraron una mejor solución, ¿verdad? Ese sería. Ahora, hay una página muy bonita del TCP, aquí de hecho se las voy a poner en la liga. Ahí en la página, miren, aquí hay varios ejemplos, ¿sí? Ya más complicados, ¿sí? De ciudades, de diferentes lugares, ¿sí? Aquí hay libros, ¿sí? Que tienen que ver con el problema de la gente, la historia del problema del agente viajero, etcétera. Colecciones de diferentes países. Fíjense que si ustedes buscan, pues México no está. Entonces, vamos a crear nosotros nuestro archivo del agente viajero, ¿verdad? Y hay que mandárselo aquí a estos, los que hicieron esta página de la Universidad de Waterloo para que lo publiquen, ¿verdad? ¿Sí? De Veracruz, ¿sí? De El Coyol, vamos a mandar uno del Coyol también para que esté ahí y sea un ejemplo de prueba. ¿Ok? Entonces esta página también es muy interesante. Eh, este Concord es un programa, ¿sí? Que tiene una interfaz para Windows y todo esto, ¿sí? Que resuelve agente viajero utilizando está hecho en C y resuelve instancias utilizando, miren, un solver, un algoritmo basado en programación lineal y otras versiones, ¿no? Entonces, ustedes pueden bajarlo y probarlo. Sí, este es muy conocido. Incluso pueden decir, yo invento por ejemplo, hacemos el de México, lo resolvemos con ¿verdad? Sí. Y decimos, también hice un algoritmo genético para el mapa de México y lo resuelvo de tal forma. Sería una interesante idea, ¿no? Y así. Bien, entonces esta página es interesante. Y eh, el formato de TCP/Lib se publicó, miren, en 1995. Aquí está, ellos fueron los que crearon el formato. Y aquí lo explican en este artículo, el formato, todo lo explican, qué significa, ¿verdad? Todo está ahí. Hay otras cosas para los otros tipos de problemas, ¿verdad? ¿Sí? Y al final viene aquí cómo se calcula la distancia euclidiana. Aquí dice cómo se calcula. Miren, aquí dice específicamente que convierte la distancia a entero, ¿sí? La distancia a Manhattan, cómo se calcula, la distancia mínima, la distancia geográfica, cómo se calcula, ¿sí? La distancia pseudo-euclidiana y así, ¿sí?
Entonces, aquí está documentado, ¿sí? Cómo aplicar para los diferentes tipos el cálculo de las distancias. Miren, aquí están varios formatos y cuál es la distancia, cómo se calcula la distancia. ¿Sí? Ok, aquí hay varios ejemplos donde nos podemos divertir bastante rato tratando de resolverlos, ¿verdad? Sí, aquí están. Ok, pues ya tenemos aquí la información disponible para poder trabajar con eso. ¿Sí? Yo les paso está en el portal de la materia un grupo de problemas de la TCP/LIB con los que vamos a trabajar. Todos son de distancia euclidiana. ¿Sí? Son estos, miren, los que yo les estoy pasando. ¿Sí? Esta es la distancia que se conoce. Bueno, aquí le puse óptima porque se supone, como estos no son tan grandes, ¿sí? Que ya se encontró el valor más pequeño. O sea, ya no hay una distancia menor a esta para estos problemas. ¿Sí? Para problemas más grandes todavía no se encuentra el óptimo. ¿Sí? Entonces, fíjense, 280 ciudades. Este es el más pequeño, el de Berlín, de 52. ¿Sí? Y así. Ok. Pues necesitamos nosotros resolver el problema del agente viajero utilizando nuestro algoritmo genético y pues para eso tenemos que trabajar con GGAP, ¿sí? Entonces aquí miren, a diferencia del problema de SAT, ¿verdad? Donde las variables solamente tenían valores verdadero o falso, aquí una solución al problema pues es una secuencia de enteros, ¿verdad? Es el orden en el cual se visitan las ciudades. Si está el número 1, significa que estamos iniciando en la ciudad 1. Si el siguiente número es el 5, es de la ciudad 1, voy a la ciudad 5 y así. Entonces, es una secuencia de valores enteros y que no se repiten porque no se deben repetir, ¿sí? Que representa una posible ruta, ¿sí? Eh, ¿Cuánto mide el individuo? Pues es el número de ciudades que se van a visitar, ¿verdad? Ese es el tamaño del individuo. Y adentro tiene enteros, entonces cada ciudad se representa con un integer gene. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que queremos? Necesitamos que nuestra solución tenga el menor costo. Entonces, la función de aptitud lo que va a hacer es que va a ir sumando la distancia que hay entre las ciudades que se van visitando. Suma todas estas y une la última ciudad con la primera y esa es la distancia del agente viajero y la idea es que sea la menor distancia. Entonces ahora es un problema de minimización. El problema de satisfactibilidad era un problema de maximización. Este es de minimización. Bien, y ahora, pues, ¿cómo vamos a configurar? Vamos a establecer el tamaño de la población, el número de generaciones, que ahora va a ser fija, ¿no? ¿Sí? Vamos a indicar que el mejor individuo lo conservemos para no perderlo en el proceso evolutivo y vamos a utilizar los siguientes operadores. Selección por torneo, que la literatura indica que es la que mejor se adapta a los problemas, ¿sí? Entonces pues, la tomamos, pero podemos probar otras selecciones. Y vamos a ocupar estos dos operadores, tanto de cruzamiento y de mutación. Fíjense que estos no son los operadores que ocupamos con SAT, porque en el SAT ocupamos cruzamiento simple y en la mutación también. Pero aquí no podemos hacer eso porque hay un problema. El asunto de que las ciudades no se repitan, ¿sí? Y ahorita vamos a platicar de ese problema. Entonces, estos operadores, ¿sí? Deben garantizar de que no se repitan las ciudades de un cromosoma cuando se hace cruzamiento y mutación, ¿sí? Eso es importante. Entonces, vamos a ocupar estos operadores. Bien. Pues vamos a modelar nuestro problema. Entonces, pues necesitamos primero modelar la ciudad. La ciudad o el nodo, ¿verdad? De nuestro grafo, pues tiene un número y tiene
En este caso, como solamente vamos a trabajar con distancia euclidiana 2D, solamente tiene X y Y. Entonces, mi clase nodo, ¿verdad? Que modela un nodo o ciudad del problema, pues sería este con sus métodos set y get. Fíjense que ahora vamos a guardarlo todo esto en nuestros modelos, ¿sí? De nuestro, uh, son modelos, ¿sí? Entonces vamos a crear un paquete que guarde los modelos porque estas clases nosotros las vamos a ir ocupando en otros proyectos, mínimo en el siguiente. Vamos a hacer 2 proyectos de TCP. Uno que lo va a resolver en consola, como el de SAT, y el otro que va a poner una interfaz gráfica, ¿sí? ¿Ok? Entonces vamos a crear un paquete que se llama el paquete modelos TCP, ¿sí? Para trabajar ahí. Entonces, y como esto lo vamos a trabajar en varios proyectos, pues necesitamos crear una librería en NetBeans para esto. Entonces, bien, vamos a crear un proyecto que le vamos a llamar, le podemos llamar al proyecto modelos o MVC o ahorita le vamos a poner un nombre, ¿sí? Y este proyecto va a tener varios paquetes, dependiendo de lo que necesitemos. En la unidad número 2, como vamos a trabajar con problemas en el espacio de los estados, pues necesitamos esto. También vamos a trabajar con grafos, etcétera. Pero vamos a trabajar en este caso con el problema de TCP, entonces vamos a crear un paquete que se llame así. Y aquí vamos a meter todas las clases que yo ya les pasé. Y aparte necesitamos nuestro archivo con el cual vamos a leer, vamos a abrir archivos y los vamos a leer. Recuerden que este ya lo ocupamos en el problema de SAT, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso, vámonos a NetBeans. Aquí está NetBeans y es lo que tenemos, ¿verdad? Nosotros ya habíamos trabajado con el problema de satisfactibilidad booleana, ¿sí? Aquí están los ejemplos y aquí está el código que hicimos. Ahora vamos a trabajar con el problema de el agente viajero. Nosotros aquí tenemos este proyecto que se llama útil, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí tenemos el paquete útil, ¿sí? Aquí está. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es que en lugar de que se llame útil, le vamos a cambiar el nombre, ¿sí? Le vamos a cambiar el nombre a este y le digo rename y aquí le voy a llamar modelos, le vamos a llamar. Le cambiamos el nombre al proyecto y le ponemos modelos. Y ya bueno, eso actualiza todo, le damos clean and build y acá ya me mandó un problema porque dice, oye, me cambiaste la librería, ¿verdad? A ver si lo vuelvo a compilar aquí. Ya me manda que tiene, en archivo no lo puede leer, ¿verdad? Pero entonces aquí, para que esto funcione, ya que cambié aquí modelos, le doy botón derecho, propiedades, ¿verdad? Le digo en librerías, ¿sí? Botón derecho de nuevo, propiedades. Y aquí me voy a las opciones de librerías. Y aquí dice, oye, ¿sabes qué? Útil.yar ya no sé dónde está. Bueno, pues lo elimino. ¿Sí? Le digo, ok. ¿Sí? Ya no está, pero tengo el problema de que no sabe dónde está útil. Bueno, pues entonces le adiciono el YAR, pero ahora el YAR se llama agosto, diciembre. Ya, proyectos, unidad 1. Y ahora la carpeta se llama modelos.yar, ¿verdad? Bien, entonces ya no tiene problemas, ya simplemente le cambiamos el nombre, ¿sí? Aquí. Y entonces aquí en modelos, ¿ya lo hicieron, jóvenes? ¿Ya tienen esto? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Perfecto. Entonces vamos a crear aquí un nuevo paquete. Un nuevo paquete, aquí le vamos a poner, como es modelos, ¿verdad? Son modelos, pero del problema TCP. Entonces por eso lo divido con un punto, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces creo modelos TCP. Aquí tengo mi archivo que ya vamos a manejar. Y aquí en modelos TCP vamos a copiar, ¿sí? En la materia, yo les puse aquí. Aquí tienen algoritmo genético para TCP, aquí, ¿sí? Lo vamos a copiar y lo desempacamos, ¿sí? Y entonces en códigos yo tengo aquí, todo esto es de SAT, entonces ahí tengo que bajarlo porque no lo he bajado aquí, entonces vamos a bajarlo. Guardamos el archivo. Pegamos y aquí extraemos. Y entonces ya que tengo esto, aquí está todo el código que vamos a ocupar, miren. ¿Sí? Ven, aquí están los TCP, lo voy a abrir con el editor de texto y aquí hay un ejemplo del archivo TCP para el problema de 280 ciudades y aquí están las coordenadas, observen. Ahí están las coordenadas y termina así con esta marca. Bueno, algunos no tienen la marca, simplemente terminan con los números, pero ahí está. Entonces, pero aquí nosotros tenemos ese nodo.java. Este es el que vamos a copiar junto con el que se llama grafo TCP. Esos dos ahorita los copiamos. Nodo y grafo TCP. Por favor, lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar aquí en modelos TCP. Ahí está. ¿Sí? Ok. Ok, ahorita vamos a hablar de ese nodo TCP. Entonces, ya que tengo aquí el nodo por favor me dicen si ya lo copiaron. ¿Ya lo tienen en su paquete? Sí. Sí. Ok. Sí, profe. Aquí les manda un detalle porque el paquete, ¿sí?, es TCP, entonces hay que cambiárselo aquí. Vamos a cambiarle aquí y le ponemos modelos.tcp, ¿verdad? Y ya no tiene problemas. Y entonces este está muy sencillo porque simplemente es el número, ¿verdad? El número de la ciudad y X y Y los métodos set y get. ¿Sí? Fíjense que las coordenadas son dobles. Entonces, con eso bajar. Este es el nodo, ese es el primero. ¿Sí? Ustedes me dicen si ya tienen todo así. Perfecto. Ahorita trabajamos con el del grafo. Ahora, porque nos falta platicar algo. Entonces, miren, ok, ya que tengo aquí, por lo menos tengo aquí. Yo necesitaría crear el jar, ¿verdad? Entonces sí, miren, aquí le vamos a cambiar. Sí. Y vamos a ver aquí el paquete. Entonces en grafo TCP también hay que cambiárselo. Vamos a poner modelos.tcp, ya está. También grafo ya está en el modelos.tcp. Aquí hay una librería que tenemos que cargar ahora. Ahorita lo cargamos porque necesitamos este problema para seguir adelante. ¿Sí? Ahora en un momento lo copiamos. Ok. Bien, entonces miren, hay una librería que necesito que se llama MiGap.
Lo vamos a crear aquí igual. ¿Sí? Aquí en los paquetes vamos a crear un nuevo paquete que se va a llamar modelos.migigap. Así le vamos a llamar. ¿Sí? Ahí está. Y aquí en este paquete, modelos migigap, vamos a copiar este que se llama problema. Aquí está, miren, problema.java, ese. Lo vamos a copiar ahí, en este. Ahí está. ¿Sí? Y ahí está. Según aquí ya dijo que sí lo había checado, pero le voy a dar clean and build y a lo mejor me manda una... No, o sea, lo aceptó bien. Sí. Ok. Bueno, vámonos a problema. Aquí hay un detalle, sí, vamos. Abrimos problema, ya luego platicamos qué es problema, pero aquí el paquete debe ser modelos.migigap, ¿ok? En problema, ¿sí? Por favor, lo cambian. Listo, profe. Ok. Ahora vámonos, ya que está cambiado eso, ¿sí? Vámonos al grafo porque aquí sí necesitamos decirle ahora sí, modelos.migigap problema. Y ya está. Esto es simplemente para que ahorita que hagamos el ejercicio de lo de la librería, ya quede. ¿Sí? Entonces ya tengo aquí mis clases, estas tres que acabo, son 4 ya las que tengo aquí. Le doy al proyecto Clean and Build, ya aquí está. ¿Sí? Bien. Ya así todos estamos igual ahí. Necesito que todos estemos en el mismo nivel aquí, en el mismo punto de lo que Sí, estamos profe. platicando. ¿Sí? Perfecto. Entonces sigo adelante. Entonces vamos a crear con estas clases de aquí con las que voy a estar trabajando, ¿sí? Pues voy a crear una librería que voy a usar en donde yo necesite, así como hicimos con Robocode, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí, esto es lo que nosotros necesitamos ahora y ya también tenemos archivo. Entonces vamos a crear una nueva librería, por favor, ¿sí? Vámonos a crear una nueva librería en librerías, ¿sí? Aquí le damos una nueva librería y le vamos a poner a esta librería inteligencia artificial. Esa es la librería que voy a usar, inteligencia artificial. ¿Sí? Ahí está, ahí ya va a aparecer en las librerías que ya tiene, que reconoce NetBeans, va a estar inteligencia artificial. ¿Sí? Y ya que tengo eso, le tengo que decir aquí el ClassPath dónde están las clases que voy a usar como esta librería. Pues voy a buscar en mis cursos. Que es agosto, diciembre del 20, inteligencia artificial, en proyectos de la unidad 1, que se llama útil, la carpeta. ¿Sí? Aquí en dist, aquí está modelos.jar. Ese es el que yo necesito como librería, como el de robocode.jar, ¿verdad? Este es. Entonces lo adiciono, ya está aquí adicionado. ¿Sí? Ahí está, modelos.jar, y ya tengo la librería lista para trabajar con ella en algún otro lado. ¿Sí? Ya configuramos. Si aquí yo le digo, por ejemplo, quiero en librerías adicionar una librería, pues ya me aparece aquí inteligencia artificial, ¿sí? Y ya la uso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer, jóvenes. Sigamos Listo, adelante. profe. Perfecto. Entonces ya creamos la librería. Ahí está. Inteligencia artificial. ¿Sí? Y ahí está. Bueno, yo no, aquí en el ejemplo no le puse espacio, pues no hay ningún problema. Le pueden poner ustedes el espacio. ¿Sí? Y bueno, entonces ya estábamos trabajando con el nodo, ya dijimos que estos datos identifican a cada una de los nodos del problema del agente viajero, ¿sí?
Y ahora vamos a trabajar con esta clase, que son clases genéricas. Miren, como vimos en el ejemplo del problema de SAT, cuando configuramos en el main para llamar a la librería de GGAP, tuvimos que hacer varias configuraciones, tuvimos que ponerle ahí cómo vamos a generar los números aleatorios y todo esto, que son cosas que pues para nosotros las podemos manejar fijas, podemos decirle, siempre quiero que los aleatorios sean con una semilla basada en el reloj de la computadora, ¿sí? Quiero que siempre uses, que siempre el individuo más apto se guarde para la siguiente. Todas esas las podemos poner fijas. Entonces vamos a hacer dos clases que son clases genéricas. Una que va a modelar los problemas que necesita, que acepta GGAP para trabajar. Entonces vamos a crear esta clase que se llama problema y lo único que pide GGAP es que la clase sea serializable. Es decir, que nosotros podamos grabar en un archivo objetos de estas clases, ¿sí? Porque si yo no le pongo serializable, cuando yo trate de, si yo quiero guardar el objeto, me va a decir que no se puede porque no sabe la estructura del objeto. Para eso es serializable. Entonces esto es lo que necesita GGAP, que sea serializable. Y simplemente esta clase es una clase abstracta que le indica que todos los problemas que resolvamos con nuestro GGAP necesitan tener este método, donde le pasemos un archivo, ¿sí? Ese sería lo único que define problema. Esta clase problema, pues nosotros ya la cargamos aquí, miren, aquí está. Es lo mismo. Implementa serializable y en su constructor le pasamos el archivo y a través del archivo crea el problema, ¿verdad? ¿Sí? Ese ya lo hicimos. Pero el otro es el interesante. Esta clase representa un problema que va a resolverse utilizando GGAP, ¿sí? Básicamente es por lo del serializable, ¿sí? Y ahora, aquí es lo que platicamos. Otra clase que necesitamos le vamos a llamar configuración base. Esta configuración base pues ya va a tener listo, vamos a decir, preparado el algoritmo para que ya no tengamos que escribir tanto código. O sea, en la configuración base, acuérdense que hay una clase de GGAP que se llama configuration. Entonces nosotros vamos a crear una clase que herede de ella y la vamos a ajustar a lo que necesitemos. Vamos a manejar tres atributos. Una donde vamos a definir el tamaño de la población, el tamaño del individuo y le vamos a decir qué problema es el que estamos trabajando, ¿sí? Aquí, por eso necesitamos esta clase problema para que yo le pase cualquier problema que pueda ser resuelto con GGAP. Entonces aquí tengo que hereda de la clase configuration de GGAP. Creamos estos tres parámetros y eso sería, este se llama configuración base. Ustedes tienen ese archivo, vamos a buscarlo. Aquí está configuración base, la vamos a copiar configuración base en nuestro proyecto. Me equivoqué. Aquí en mi GGAP. Ahí lo voy a copiar. Configuración base. ¿Sí? Entonces aquí miren es modelos, ¿verdad? Modelos.migigap. ¿Sí? Y fíjense que esta clase utiliza clases de GGAP, ¿verdad? Entonces, pues necesitamos decirle al proyecto, ¿sí? Que lo voy a usar, ¿verdad? Por eso me está mandando error. Aquí en librerías, ¿sí? Aquí en librerías de modelos, aquí solamente tiene la API de Java, entonces le voy a decir aquí en modelos, ¿sí? Que voy a adicionar la librería que se llama GGAP, esta que hicimos para. Entonces ya con eso, observen, ya no tiene problemas, ya está aquí.
Entonces, la clase configuración base tiene estos tres atributos que se los pasamos. Y el método configurar el algoritmo genético es el que va a hacer todo lo que hicimos en el de problema SAT, ¿verdad? Pero aquí ya lo va a tener listo, ¿sí? Para que no tengamos que escribir todas estas líneas de código, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para eso me va a servir. Aquí está el método configurar, lo de la semilla, lo de los eventos, lo del tamaño de población. Si hay algún operador de selección, lo va a eliminar. Va a crear el cromosoma de acuerdo a lo que le digan. Aquí miren, este método nosotros lo vamos a implementar ahora en un momento, ¿sí? Y todo esto es fijo, ¿sí? Y ahora, estos son los elementos fijos de un algoritmo genético, ya los voy a tener ahí listos. Y ahora vamos a poner los elementos que dependen del problema. ¿Qué depende del problema? Bueno, también lo del gen depende del problema, pero la función de aptitud, ¿cómo evalúo si es maximizar o minimizar, verdad? ¿Sí? ¿Cuál es el operador de cruzamiento? ¿Cuál es el operador de mutación? ¿Cuál es el operador de selección? Y si quiero o no que sea elitista esto, ¿sí? Entonces esto depende del problema. Entonces, aquí hay unos métodos que necesitamos crear. Todos estos métodos los vamos a poner ahí en la misma clase. Son métodos abstractos, ¿sí? Donde si yo quiero configurar para agente viajero, pues necesitaría implementar esos métodos, utilizar esta configuración y simplemente implementar esos métodos, ¿sí? Eso es lo que haríamos. Entonces, los métodos que se configuran es por la función objetivo, ¿sí? El tipo de gen que quiero trabajar. Sí, acuérdense que en este caso, para agente viajero son enteros, ¿verdad? Para satisfactibilidad eran booleanos y para otros problemas pueden ser con punto decimal, etc. Y los operadores genéticos, cruzamiento, mutación y selección. Eso es lo que se configura, ¿ok? Entonces, todo eso ya está aquí la clase configuración base, ya la tienen ustedes. Aquí están, miren, todos los métodos son métodos abstractos, ¿sí? Entonces, si yo quiero configurar un problema para resolverlo con GGAP, pues voy a utilizar ya no la clase configuration que estábamos utilizando en el problema anterior, ahora vamos a utilizar configuración base para hacerlo más sencillo. ¿Ok? Entonces, como acabo de colocar aquí una nueva clase aquí en mi modelo, aquí me lo está indicando con este simbolito de la llavecita, entonces limpio y construyo el proyecto para que actualice el YAR y entonces donde yo ocupe el YAR ya no tengo problemas. ¿Ok? Ese sería ya estamos configurando para hacer un poco más general nuestro código. ¿Sí? Bien. Hasta ahí, vamos. Ahora vamos a modelar ahora nuestro problema porque ya tengo el nodo, pero no tengo propiamente el grafo que me representa a TCP. Entonces, el grafo TCP pues hereda del problema porque va a ser resuelto con GCAP, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que en, en TCP/lib pues los archivos tienen 6 datos: el nombre, el comentario, el tipo, la dimensión, el costo del arco y después tiene ya la secuencia de nodos o de ciudades, ¿verdad? ¿Sí? Todo esto son datos que vendrían del problema del TCP, ¿sí? Y esto pues son la lista de nodos. Ahora, nosotros en este problema, ¿qué necesitamos? Necesitamos encontrar la ruta con el menor costo. Entonces vamos a poner un atributo que se llame la ruta, que es la secuencia de nodos visitados. O sea, sería como la solución al problema, ¿verdad? Sí, eso es lo que vamos a poner ahí en el grafo TCP. ¿Sí? Bueno, acuérdense que como... perdón, ya aquí falló la presentación. Como hereda de problema, ¿verdad? Y problema,
Aquí vemos dónde está el problema. Es una clase abstracta, tiene este método, ¿sí? Que es un método abstracto, que significa que si yo heredo, ¿verdad? Grafo TCP, miren, hereda de problema, aquí está. Entonces necesita tener este método, crear problema. Entonces vamos a ponerle aquí que, ¿sí? Sobrescribe. Y aquí le ponemos final para que no se pueda sobrescribir. Eso igual se lo podemos quitar si quieren. ¿Sí? Okay, no importa. Eso es nada más para evitar que se tome grafo TCP como base de otra clase, pero bueno, es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en crear problema? Pues necesitamos leer el archivo que me pasen e ir interpretando las líneas, ¿verdad? Como lo hicimos con el problema de satisfactibilidad. Entonces, pues hay que hacer eso. Y aquí está, miren, en cada problema lo primero que hacemos es que cargamos el archivo en memoria, lo leemos, ¿sí? Y lo guardamos en mi arreglo de líneas y ya voy procesando cada una de las líneas. Sí, aquí abro TCP, ¿verdad? Lo voy a abrir. Aquí está. Observen ustedes que TCP, ¿sí? Aquí está. Tiene, inician las líneas con name, comment y todos estos, ¿verdad? Y está separado por dos puntos. Entonces, pues estas líneas yo las voy a leer y voy a usar, voy a partir la línea con punto y coma, perdón, con dos puntos, ¿sí? Entonces, me va a generar dos tokens. El primero que es el nombre del dato y el segundo su valor, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, bueno, lo limpio con trim, ¿sí? El token para preguntarle al token 0 qué tiene. Si tiene nombre, entonces al atributo nombre le pongo el token 1 y así para todos, ¿verdad? ¿Sí? El comentario, el tipo, la dimensión. Fíjense que cuando yo leo la dimensión, yo ya sé cuántos valores tiene. Entonces, como sé que es un entero, de acuerdo a esto, la dimensión, ¿verdad? Es un entero, ¿sí? Entonces yo hago la conversión a entero. Y como yo ya sé cuántas ciudades son, pues creo mi atributo para las ciudades. Aquí simplemente creo el vector, ¿verdad? No estoy llenándolo, simplemente estoy creando el objeto. Y en nuestra sintaxis llegamos a esta línea, que significa que a partir de aquí vienen ya los nodos. Entonces esto lo hacemos aquí, miren. ¿Sí? Ah, perdón. Me dice el peso del arco, cuánto vale el costo del arco, ¿verdad? Entonces aquí guardaría esto. ¿Sí? Para este código que estamos haciendo no lo hice general, solamente va a trabajar con distancia euclidiana. Ya ustedes lo pueden generalizar si quieren. Y entonces cuando llega a esta línea, dice que ya se acabó la cabecera y entonces apaga una bandera porque esa bandera es la que está en este ciclo, leyendo hasta que ya no es la cabecera, se sale. Y al salirse, ¿qué significa? Que ya estamos leyendo, ya vamos a leer a partir de esta línea, ¿sí? Las ciudades. Entonces, pues hago un ciclo ya fijo con la dimensión previa que tenía y entonces aquí sí ocupo la expresión regular para quitarle todos los espacios y separo por espacios. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay aquí, espacios. ¿Sí? Entonces, como separo por espacios, siempre va a haber tres tokens. El primero es el número de nodo, el siguiente es X y el siguiente y ya creo. Y con esto ya termino de cargar el archivo. Mi modelo grafo TCP modela el problema, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Y finalmente, aquí está, lo descarga. Vamos a crear un método que calcule la distancia y le voy a pasar dos enteros que van a ser
el número de la ciudad, el identificador de la ciudad, ¿verdad? Eso es lo que le voy a pasar. Entonces, busco en mi vector de ciudades la posición A y la posición B y hago el cálculo de la distancia, ¿verdad? Eso es básicamente calculo la distancia. Como es una distancia euclidiana, pues la calculo de acuerdo a ese formato. Aquí es donde nosotros podríamos preguntarle si como el costo del arco es igual a distancia euclidiana 2D, hago esto. Si es distancia euclidiana 3D, haz esto. Si es distancia Manhattan, haz esto. Aquí es donde tendríamos que cambiarle, ¿sí? ¿Ok? Entonces este es el grafo TCP. Entonces miren, aquí nos falta algo en el código que no está completado. Es este constructor. Este constructor lo necesitamos para cuando hagamos la interfaz gráfica, ¿sí? Entonces vámonos a nuestro código aquí en grafo TCP, por favor, aquí. Sí, miren que aquí nada más tienen este constructor. Entonces vamos a crearle aquí otro constructor, public grafo sin parámetros, ¿verdad? ¿Sí? Grafo TCP, perdón, ¿sí? Y aquí le vamos a poner this y le vamos a pasar null, o no le vamos a pasar nada, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer para que podamos ocupar esto en nuestro interfaz gráfica que vamos a hacer más adelante. Y aquí, en crear problema, ¿sí? Como puede suceder que aquí me llegue un null, ¿verdad? Porque aquí le estamos pasando ahora null, entonces simplemente vamos a preguntarle si archivo es igual con null, ¿sí? Entonces no hagas nada. Entonces ese sería el detalle que teníamos ahí pendiente, ¿sí? Y acá lo tenemos, ¿verdad? En cada problema, lo que les decía, y a todo lo demás, que es la lectura de los elementos y el cálculo de la distancia, que eso lo habíamos visto ayer, ¿sí? Estábamos aquí precisamente comentando que cómo iba a ser el individuo, pues es una secuencia de números enteros que identifican a cada ciudad, ¿verdad? Aquí la idea es de que cada individuo, cada cromosoma representa una posible ruta del agente viajero, entonces los números no se deben repetir, ¿sí? Deben solamente aparecer una vez. ¿Sí? Cada elemento es un gen que es un entero, ¿sí? Y la función de aptitud, pues lo que me va a devolver es el costo de la ruta, es decir, la distancia. Ayer veíamos que el último individuo de la población es el que tiene la menor distancia, entonces sería el más apto aquí por el momento, ¿sí? Estábamos aquí en la aptitud TCP, donde nosotros vamos a calcular precisamente esta parte de la aptitud, ¿sí? Le pasamos el modelo a la aptitud, ¿sí? Y calculamos la distancia. Pues, ¿cómo? Pues en la evaluación lo que vamos a hacer es que voy a obtener el individuo aquí. Y el individuo yo le voy a pedir que me dé todos los genes que son, ya sabemos que son enteros, ¿verdad? Entonces voy a ir de la primera ciudad a la última ciudad, ¿verdad? Porque aquí es -1 porque voy a tomar pares de ciudades, ¿sí? Y voy a calcular la distancia, ¿sí? Entonces calculo la distancia del primero al último. Y después, y lo voy guardando aquí en la distancia total, después tomo el último y el primero y calculo su distancia. Y entonces ya tengo la distancia total. Eso es lo que va a ser el método de evaluar, que es el que me va a permitir determinar qué tan bueno es ese individuo, esa secuencia de ciudades, ¿verdad? ¿Sí? Esta clase de aptitud, ustedes aquí en modelo TCP, aquí ya la deben haber pegado, ¿sí? ¿Sí lo tienen, aptitud TCP? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces aquí pues ya simplemente lo ponemos en el modelo
Ya está aquí listo. Y lo único que hace es eso, evaluar. Esto es lo que este método tiene que llamarse así porque hereda de fitness function y es el que ejecuta el proceso evolutivo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sigamos adelante. El evaluador, aquí cambia el evaluador. ¿Por qué? Porque el evaluador ahora es de contra para minimizar. Entonces, nosotros vamos a crear un evaluador. De hecho, lo que hice fue que copié el evaluador por default y lo único que hice fue que le cambié aquí la condición de si es el más apto, ¿no? Si es el mejor, pues simplemente le cambio la condición y todo lo demás es los mismos métodos que se utilizan en el otro evaluador. Entonces esta clase ustedes la tienen, creo que esa no la hemos copiado, entonces hay que copiarla de donde la tenemos. No, aquí. Evaluador TCP, este evaluador TCP lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí mismo en modelos TCP. Ahí lo pegamos. Evaluador TCP. Y ya nada más checamos de nueva cuenta, ¿verdad? Lo del paquete, que sea modelos.tcp, ¿verdad? Ahí está. Entonces, bueno, pues es lo que tenemos. Aquí lo estaba yo probando, ya saben, pues hay que checar que esté haciendo. Entonces ahí le ponía algunas cosas, pero ya está el evaluador. Ya está listo. Nada más chequen lo del paquete. ¿Sí? Y ya está, el Sí, evaluador. profe. Perfecto. Entonces sigamos adelante con el evaluador. ¿Sí? Es el método que hace la comparación. Implementa comparable. Pues se necesita compare to, perdón. Y estos son los que utiliza el Giga para comparar. ¿Sí? ¿Cuál es el más apto? Bien. Ahora, configuración TCP. Pues, nosotros vamos a crear esta clase que va a heredar de configuración base. ¿Sí? Configuración TCP. Ese no lo tenemos, hay que copiarlo aquí también, entonces vamos a buscarlo. Configuración TCP, ahí está. Lo copiamos, configuración TCP, lo copiamos aquí en modelos TCP. Ahí lo pegamos. Ahí está, configuración TCP, la misma situación del paquete. ¿Sí? Quiero poner modelos.tcp. ¿Sí? Y acá en estos dos que desde mi gigab le ponemos modelos.migigab y modelos. Ahí está. Entonces, ya con eso ya está. Cuando nosotros creamos configuración TCP, que hereda de configuración base, pues me pide que implemente estos métodos, la función de aptitud, el tipo de evaluador, el gen, los operadores de cruzamiento y mutación. Y fíjense que aquí me pide estos dos clases, que son el cruzamiento y la mutación, ¿sí? Que no podemos ocupar el base. Entonces, estas dos clases yo las tengo aquí también, las vamos a copiar. Aquí está, Segment Swapping Mutation y Traveling Salesman Heuristic Crossover. Estas dos las vamos a copiar en modelos TCP. Ahí las vamos a copiar. ¿Sí? Y igual, ya saben, aquí me manda en la del mutación, ¿verdad? ¿Sí? Aquí me manda que hay que ponerle en paquete. Si ya lo tienen abierto, me voy a esperar para que me digan si lo tienen abierto ya. Sí. ¿Sí? Ok, entonces ahí en el paquete es modelos.tcp, eso ya. ¿Sí? Y este import que me está mandando el error hay que quitarlo porque ya estamos en el mismo paquete. ¿Sí? Ahí está. Esta clase la bajé, está basada precisamente en GitHub y es para manejar
un operador de mutación para el algoritmo del agente viajero, ¿sí? Es este operador 2-OPT, que más adelante vamos a platicar de este operador, ¿sí? Entonces, esto es en el caso del mutación, y en el de cruza heurística también es la misma idea, ¿sí? En paquete, en Traveling Salesman Heuristic Crossover, le ponemos modelos.tcp y le quitamos el import que está acá, ¿sí? Y bueno, también implementa un cruzamiento que es el más adecuado para agente viajero, ¿sí? Y ya nos dice ahí de dónde se sacó. Y entonces, miren, vamos a ir a una línea donde tuve un error a la hora de estarlo eh, modificando para que trabajara con los códigos que estamos haciendo. Entonces tengo un error por aquí y ahorita les voy a decir dónde está. ¿Sí? Aquí, miren. Aquí. En la línea 296 se lo tienen así, ¿sí? Tienen estas dos asignaciones, IN1 y IN2, ¿sí? Aquí observen que aquí dice N1 y aquí dice N1. Entonces aquí vamos a ponerle N2, ¿sí? Porque aquí estuvo ese error. A la hora de que hice los cambios, se me pasó a hacer eso, ¿sí? Y esa es la única línea, me parece. Sí, es ahí. Entonces me quedo aquí, en esta, la línea 294. Sí, por favor, lo modificamos. Sí, profe. Okay. Y entonces ya configuración TCP, pues ya está, ya no tiene error, ¿sí? Y es de lo que vamos a seguir hablando.